Para mí realmente el liderazgo no va tanto hacia la persona que es quien necesariamente impulsa, quien está adelante, quien empuja, sino también que debe formar líderes. 5S Solet es el podcast donde aprenderás sobre la poderosa metodología japonesa que mejora la eficiencia y organización en cualquier entorno de trabajo. Prepárate para descubrir las 5S y llevar tu entorno laboral al siguiente nivel. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Nuevamente su amigo José Bailón en el podcast 5S Solet. Bienvenidos al episodio número 11. Hoy también tenemos un invitado de lujo. Hoy nos acompaña nuestro amigo Jefferson Anaya, que está con nosotros aquí. Jefferson, bienvenido a estar acompañándonos el día de hoy en el podcast. Muchas gracias, José. Qué gran gusto estar aquí participando y sobre todo compartir, ¿no? Excelente. Entonces voy a iniciar para que puedan conocerte un poquito. Voy a leer un pequeño resumen que tengo tuyo para que todos los amigos que están escuchándonos y siguiéndonos te puedan conocer. ¿Ok? Jefferson es fundador de Process Designer, emprendimiento que promueve la cultura de mejora continua e innovación integral. Él es fundador de la Red de Voluntarios del Perú, Comunidad de Innovación Social y fundador de la Comunidad de Práctica y Experimentación COPE, Espacio de Aprendizaje Colaborativo. Es profesional de Ingeniería Industrial con maestría en curso en Emprendimiento y Gestión de la Innovación. Tiene 10 años de experiencia en procesos, mejora continua e innovación en diversos sectores, tales como consumo masivo, manufactura, alimentos, hidrocarburos, retail, transporte, entrenamiento, restaurante, salud, seguridad, educación, etc. Es consultor, facilitador y asesor, docente, mentor y jurado para diversas organizaciones en más de 10 países de Latinoamérica y España. Es evaluador del Premio Nacional 5S Kaizen por AOTS Japón Perú. Tiene certificado internacional en Lean Manufacturing y Excelencia Operacional bajo el Toyota Production System, TPS, y Toyota Management System, TMS. Gestión de la innovación, Agile HR, Scrum Master, OKR, Management 3.0, entre otros. Entonces, hoy día, nuestro amigo Jefferson va a estar conversando la implementación de las 5S Solet en diversos roles e industrias. Bienvenido, Jefferson, por acompañarnos el día de hoy. Excelente, muchas gracias, José. Excelente. Entonces, ahora sí, Jefferson, cuéntanos un poquito de ti. Hemos leído un poco pues, tu nivel de académico, cómo has venido haciendo y en lo que te dedicas, pero cuéntanos un poco cómo llegaste a este espacio o este mundo de calidad, de mejora continua, de 5S. ¿Cómo llegaste así? Perfecto, José. Bueno, creo que todo parte con la carrera. ¿Ya? Yo estudié Ingeniería Industrial y de hecho cuando en su momento pensaba que iba a estudiar, pues decía, debería ser algo que realmente tenga esa amplitud para hacer diferentes trabajos, proyectos, porque me gustaban varias cosas. Entonces, cuando ya en su momento identifiqué la carrera para estudiar y me empecé a avanzar, me acuerdo que en su momento, cuando estaba en todo el tema de los estudios, pues salía el tema 5S, ¿no? Que eran como temas de tesis, algunos proyectos, pero algunas cosas que llevaba, pero no eran tan a profundidad. Yo lo veía un poquito más general, de repente no entraba mucho a detalle porque era así la primera vez cuando estaba aprendiendo el tema, pero resulta que cuando en su momento ya empezaba a elaborar, veía esto un poco ya más cercano, ¿no? Porque veía que eran prácticas que lo hacían en diferentes áreas, en este caso de empresas, y como que poco a poco empecé a ver un poquito más qué tanto era ese mundo. Y empecé como que a investigar un poco más, ¿no? Decía, qué raro que vea solamente 5S en una tesis, ¿no? Como que empecé a investigar. Decía, debe ser un mundo bastante grande, habrá muchas cosas por descubrir, seguramente que hay aplicaciones como tal. Y así fue como que ya justamente por el tema de la experiencia, pues empecé en el área de calidad, empecé en el calidad en el sector público, de hecho. Y si bien ahí de repente el tema 5S no era algo que estaba tan en profundidad, pero ya estaba en la parte de calidad. Así que empecé a ver herramientas, procesos, flujos, herramientas. Y así como que entre la investigación y el día a día, como que empecé a ver también más cosas, ¿no? Que realmente podían servir como tal un profesional. Y así fue como que empecé en ese mundo de calidad, directamente mi primera experiencia en su momento. Okay. Y seguí en ese rubro, ¿no? Porque igual de calidad pasé a un área de calidad en otra empresa. Y en este caso era un poco más con la parte de la ISO, ¿no? Entonces la ISO como que iba a ir un poco más ligado al tema de procesos, ¿no? Control, pero también había esa parte mucho de orden, ¿no? Y como que empecé a ver también ese tipo de prácticas que era una buena opción para poder impulsarlas ya a nivel más de servicio, porque era una parte de servicios. De ahí, de lo que estuve en su momento del público y servicio, que era en este caso la parte más de salud y seguridad, pasé a una planta, que era otra experiencia, ¿no? Entonces, en planta, ahí me tocó una buena experiencia en la parte 5S. ¿Por qué? Porque básicamente, pues ahí ya había un sistema mucho más consolidado a nivel de excelencia operacional.
Entonces yo venía un poco a impulsar un poco más el tema de 5S, hacer un poco más parte de la cultura, pero era una buena experiencia para trabajar ahí. ¿Esa planta era industrial y de qué rubro? Una planta de alimentos. Alimentos, ok. Una planta de alimentos que estaba por Callao y bueno, ahí fue como que una gran experiencia en ese mundo de 5S porque está mucho más consolidado, ¿no? Ya. Había todo un sistema de hechos internacional, entonces como que estaba mucho más consolidado, que estaba más plasmado y tenía mucho más tiempo de madurez. De ahí, después de ese mundo, de la parte más de planta, que estaba en la parte 5S más consolidada, de ahí pasé a la parte de servicios, pero más tipo de distribución logística, y también fue todo un reto, porque de hecho pues, logística también es todo un tema a nivel de orden, ¿no? Claro. Temas de inventario, documentación, así que también era una buena práctica. Como ya la conocía, ya empecé un poco más a trabajarla en otros sectores, ¿no? De ahí pasé a la parte, volví a planta, después en una siguiente experiencia, y como ya tenía la experiencia previa en planta y la parte 5S, entonces como que era mucho más fácil para mí para poder trabajarlo, ¿no? Justo entre ese tiempo lo que yo seguía trabajando entre servicio, planta y entre sectores, también fue esa oportunidad que tuve en su momento para poder afianzar más los conocimientos con el tema del estudio, ¿no? Ya. Así que si bien yo venía ya haciendo como que cursos y demás a nivel de 5S, por ejemplo, fue cuando ahí, por ejemplo, entré a la parte de OTS, ¿no? Que justamente fue una experiencia también interesante porque era mucho más detallado todo el tema del sistema, la implementación, objetivos y demás cosas como parte de... Y así que ya la parte de conocimiento la venía consolidando más la experiencia y como que ya era mucho más cercano a la implementación en otro tipo de procesos, ¿no? De ahí igual pasé en otras industrias más, volví a la parte más corporativa, que era ya diferentes negocios, de ahí fue la parte de servicios de nuevo, es como que he estado siempre entre ping-pong, entre varios lados, pero siempre me lleva a ese punto, ¿no? Porque lo bueno de este tema, como bien lo has comentado, es que es un tema que es algo que ya se viene aplicando en diferentes lugares, que también es algo que se viene aplicando en diferentes tipos de industrias y lo he podido comprobar en el tiempo, ¿no? Entonces realmente creo que hay bastante todavía más por comentar. Oye, qué buena experiencia, qué bueno el enriquecerse en estos diferentes rubros, parte de lo que hablábamos, ¿no? Que eso te ha servido mucho para saber las diferentes posiciones donde has encontrado estar, ¿no? Qué bonito entender que esa experiencia a lo largo de lo que has venido llevando te ha ayudado un poco a madurar el conocimiento y también la aplicación del mismo, ¿no? Qué bueno. Vamos a una segunda parte y vamos a entrar un poco a ese rubro. Hoy, ¿estás focalizado o estás trabajando en qué? ¿En qué tipo de rubro o en qué tipo de empresa? Claro, hoy en día estoy trabajando en una empresa llamada Atlantic City, ¿Ya? que es una empresa conocida por la parte de casino físico inicialmente, pero como sabemos que ya hace tiempo viene trabajándose todo el tema online en diferentes industrias, también tiene la parte online. Pero fíjate que además de lo que es más conocido en la parte de casino, también en general es parte del rubro de entretenimiento. Okay. Entonces, ¿por qué es interesante este mundo? Porque yo, por ejemplo, igual desde afuera lo veía como un casino, pero cuando ya estaba allá adentro como tal, formando parte del equipo como tal, pues veía que había muchas cosas más por descubrir, porque ya no solamente la parte del entretenimiento enfocado en casino, también estaba la parte de apuestas deportivas, estaba la parte de los eventos, estaba temas entusiastas con alimentos, y se tenía un restaurante interno, que también era toda una gestión a nivel de los procesos, ¿no? Entonces vi que no solamente pues, el mundo es de lo que se ve hacia afuera, sino también todo lo que abarca la parte interna, ¿no? Si bien es cierto que tiene un enfoque de servicio, porque es básicamente la industria, también es cierto que tiene esa parte de producción, porque como tiene la parte de alimentos por la parte de restaurante, entonces también hay todo ese proceso. Una logística detrás, ¿no? Toda la parte de logística, hasta la parte ya de la atención al cliente inclusive, ¿no? Entonces, he podido como que un poco también volver a retroceder un poco en el tiempo y decir, ok, todo lo que personalmente aprendí en la parte de planta o la parte de servicio o en otro tipo de industrias, pues me han servido para poder acá igual ver cómo aplicarlo en diferentes áreas, porque igual acá, por ejemplo, un tema particular es que digamos que la 5S no era algo como que tan afianzado, era como que un poco más informal, por así decirlo, y un poco el reto era buscar la sostenibilidad, ¿no? Lo hacían por instinto. Exacto, ¿no? Como por sentido común, instinto, claro. Como que práctica, pero no tenían un nombre, era como que lo hacían porque... No había un sistema implementado a trabajar ahí. Exacto, ¿no? Entonces ya era un poco el reto, ¿no? Si bien yo había pasado por otros procesos previos a nivel de roles, en este caso un poco más era la sostenibilidad, ¿no? Cómo afianzar, formalizar, estandarizar, generar un poco ese sistema, como ya mencionas, para que sea parte de toda la compañía, ¿no? Oye, qué bueno, qué bueno y qué interesante, porque eso es a veces lo que no conocemos, ¿no? El detrás que puede haber en los diferentes rubros, lo hemos venido viendo, aprendiendo a lo largo de los podcasts, pero interesante lo que hablabas, ¿no? A veces los que conocemos podemos ver el Atlantic City, pues no es interesante por fuera y sabemos que es un casino, pero mira lo que nos mencionas, ¿no? Que tiene varios rubros dentro de lo que es el proceso del negocio, ¿no? Pero buenísimo por ahí, ya lo entendimos, pero también háblanos un poquito de los emprendimientos que tienes, que quizás también nos pueda ayudar a entender un poco por dónde también lo estás trabajando. Sí, claro. Bueno, si bien en este caso igual tengo un rol dentro de la empresa, de hecho estoy en el área de excelencia operacional como tal,
También en el tiempo, ya desde antes, justo ya un poco por el tema de la experiencia que venía ganando de diferentes lados, también me salió la oportunidad para trabajar en diferentes proyectos a nivel de consultoría, o sea, capacitación u otro tipo de roles. Y fue así que también, inclusive hasta un poco con el impulso de la pandemia, que en su momento fue pues, un tema bastante complicado, de hecho en todos lados, fue como nació hacer un emprendimiento que estaba justamente enfocado en la parte de capacitación, de consultoría, en lo que es mejora continua e innovación. Pero, por ejemplo, ¿no? Justo como yo lo mencionabas al inicio en la parte de presentación, el enfoque que yo le doy es a nivel de cultura de mejora continua e innovación integral. ¿En qué sentido? Porque no solamente deseo que la gente pueda llevarse estos temas que a veces pueden verse muy técnicos, tal vez en algunos lados, un tema empresarial, sino que puedan verlo como un tema más personal, como un tema más familiar, como un tema más de aplicación propia o parte de la vida. Por eso es que esa parte integral viene con ese punto, ¿no? Como que, oye, no solamente enfócate en la parte de empresa o la parte de proyectos hacia afuera, sino también contigo mismo, porque hay muchas cosas como tal que se pueden aplicar, ¿no? Entonces, ese es un poco el enfoque y de hecho también la cultura, porque de hecho, como sabemos bien, el tema 5S no es algo pues, que es una herramienta y ya está, sino que si realmente quiero que esto se mantenga, hay que ver toda la parte de cultura, que implica personas, procesos, recursos, entre otras cosas más, ¿verdad? Excelente. Acabas de dar la introducción al punto siguiente que queremos ya entrar de lleno, que justamente es hablar de 5S. Tu experiencia, y lo hablábamos al inicio, ¿no? ¿Cómo poder tener este enfoque de 5S desde varias posiciones que has venido llevando a lo largo de este tiempo? ¿Qué nos puedes contar de ello? Claro, perfecto. Bueno, acá va a ser bastante extendido seguramente esta parte, pero a ver, vamos un poco de a pocos. Mencionaba justo en la introducción, pues que yo empecé un poco a ver el tema por la universidad, como solamente pasa mucho, cuando empieza a ver un poco los temas más de su carrera. En su momento lo veía algo más general, de repente está como una herramienta, ¿no? Y bueno, dije, bueno, normal, pues no será algo más, me servirá como otras herramientas de calidad de repente. Ok, claro, como muchos lo aprenden desde el inicio. Exacto. Es así. Como que ahí, pero siempre pues está el tema de que hoy en día lo bueno es que hay mucha información disponible, ¿no? En diferentes lugares, sea físico o digital. Entonces ya uno también por esa parte de investigación, viendo también ya los proyectos que uno venía trabajando en las empresas, empecé a ver un poco más ya a fondo a nivel de cómo se puede aplicar esto, de qué manera, realmente hay muchas cosas más por ver, ¿no? Me acuerdo que, por ejemplo, y de hecho fue mi primera experiencia más formal, digamos, a nivel de 5S, fue justamente en esa planta que comentaba al inicio. Y de hecho fue un tema bastante interesante porque es como que yo venía de algo básico, del conocimiento, y me tocó estar en una empresa que tenía un tema ya de excelencia operacional de nivel 3, que era un nivel ya súper avanzado. Nivel 2 en verdad. Sino que ya en eso justamente cuando yo entré, parte de lo que tenía que hacer con mi trabajo era pasar de ese nivel 2 a nivel 3. Ahora, ¿a qué me refiero a este punto? Para que poco se entienda más el tema. Cuando yo estaba en esta empresa, que es una planta de alimentos, pues ahí, como es una empresa que ya tiene sede en otro país y es un tema que está en varios países como tal, que básicamente se dedica a lo que es alimentos, en este caso catering para aerolíneas. Okay. Entonces, ya había todo un sistema a nivel de excelencia operacional. En este caso, nivel 1, en su momento cuando ya se había implementado, que ya había sido tiempo atrás, era básicamente sentar las bases, ¿no? Sentar las bases a nivel de herramientas, lo que llamaban Lean, o a nivel de algunas prácticas más de procesos, ¿no? Por ahí un poco de ISO, pero era como que un mix entre esas cosas. Cuando yo entré, era justamente afianzar el nivel 2, que era la siguiente etapa, y buscar el nivel 3. Ahora, ¿qué es el nivel 2? El nivel 2 significaba que lo que en su momento tenía como unas prácticas bases a nivel de 5S, u otras herramientas, u otros procesos, también era buscar que ya se consolide, ya sea parte de la cultura. Entonces era algo distinto, era algo mucho más complicado seguramente, ¿no? Okay. Entonces, ese era el nivel 2 que estamos buscando en ese tiempo. Por eso es que en su momento, cuando yo entré, y estaba en área de mejora continua, pero dentro de mi rol principal era ser auditor interno 5S. Entonces dedicaba como que casi la mitad de mi tiempo a solamente ver 5S. Además de otras cosas que venía viendo en otros temas, ¿no? Pero era ya como que directamente meterme al tema y estar ahí casi todas las horas que estaba ahí. De lleno. De lleno. Entonces, y fue interesante, ¿por qué? Porque de hecho, si bien comentaba que estaba un tema de cultura como parte del objetivo, la idea era buscar pasar al nivel 3. ¿El nivel 3 cuál era? El nivel 3 era buscar ya el TPM, ya mucho más consolidado, y además la parte de innovación. Entonces, era un reto distinto, ¿no? Porque obviamente para hacer un buen proceso de TPM habría que tener un mejor proceso 5S, ¿no? Total, por ser la base. Exacto, ¿no? Entonces, ese era un poco el reto y fue interesante porque, como mencionaba, yo venía de lo más básico y me tocó estar directamente como auditor interno 5S. Entonces, ahí en su momento tenía que ver más o menos 24 áreas, que era entre la parte de producción y la parte logística, y era mi día a día, ¿no? Tenía que estar ahí siempre, si bien es cierto que había fechas para hacer auditorías, pero era siempre hacer recorridas, ir al game, hacer diferentes prácticas como tal, para recoger justamente los insights, la información importante y buscar ya acciones de mejora. Y más que nada la auditoría, cuando yo era en su momento, el momento indicado para hacerlo, era como que ya un refuerzo de esto, ¿no? Y algo que, por ejemplo, me gustaría compartir de repente para las personas que igual están pasando por ese proceso de auditorías o inspecciones,
es que, a ver, el tema con la auditoría, usualmente pues tienes una planificación, ¿no? Una planificación, una fecha seguramente ya estructurada y la gente ya lo sabe. ¿Y qué pasa en las auditorías, no? Y tú bien lo sabes, José, que la gente para ese momento está listo. Claro, se prepara. Se prepara con la foto. Exacto, ¿no? Pero ya después de ese momento como que ya un poco puede tambalear las cosas, ¿no? Entonces un poco lo que buscábamos también como parte de la cultura justamente que era ese objetivo, era que no solamente lo vean para la auditoría. Y es más, por eso justamente en su momento cuando estaba era buscar integrar la parte de auditoría, sí, pero con la parte de inspecciones, con la parte de recorridas directamente de planta, con la parte del Kanban que hacemos directamente en el trabajo. Entonces era buscar integrarlo todo para que no solamente veas un día, sino que siempre se mantenga constante. Y entonces como que igual tenemos diferentes cosas dentro de la empresa para que la gente empiece a ver esto como algo aplicable, que realmente lo entienda, que le sea fácil, que sea parte de sus procesos, ¿no? Entonces eso me ayudó bastante para poder entender mucho más cómo es importante la aplicación de este tema y a nivel de cultura, ¿no? Entonces fue una experiencia bastante buena para mí porque ya me dio a entender mucho más la aplicación. Y se hizo ese cambio grande, ¿no? Porque sí, claro. Venías, como mencionabas, y solamente para los amigos que nos siguen, esta primera experiencia que tuviste es inicial, del conocimiento y demás, pero después entraste a un cambio, creo que importante en tu experiencia, porque ya estuviste muy de lleno en 5 veces, más del 50%, y en una empresa o una corporación que trabaja con un nivel que estabas buscando pasar a un nivel 3, que estás hablando de una implementación de TPM, donde ya la implementación de TPM ya habla de tener una cultura y tener una base sólida para un nivel 1 y nivel 2. Exacto, ¿no? Entonces, es tal cual. Uy, qué rápido, o sea, qué rápido ese cambio, pero bueno para ti porque te ayudó a verlo desde otro perfil, ¿no? A comenzar a entender esa implementación desde un perfil ya más afianzado y también con una velocidad mucho mayor, ¿no? Que tuviste que acomodarte. Exacto, ¿no? Tuve que adaptarme y eso fue aproximadamente en 2014, por ejemplo, cuando estaba en esa experiencia. Y obviamente fue un cambio gradual en el tiempo, pero también fue interesante porque yo pasé de la parte de sector público, servicios, después a la parte de planta, ¿no? Que también es diferente ese cambio porque era adaptarse a otro tipo de procesos, ¿no? Y después de esa experiencia que tuve, como que ya tenía un poco ese conocimiento, esas cosas que ya venía practicando, y era como que, ok, me parece bueno, ya realmente lo he vivido y veo que es algo que se puede replicar en otros lados, porque después de esa industria que pasaba de alimentos, como un poco lo comentaba en la introducción, de ahí pasé a la parte de distribución, logística, centro de distribución. Entonces ahí pues ya tenía esa parte de base de 5S y la parte de procesos también que lo venía consolidando en el tiempo. Y justamente, por ejemplo, ahí mi reto fue implementar un sistema de gestión por procesos. Eso fue un siguiente reto en otra empresa. Okay. Entonces, si bien es cierto que esto puede estar un poco ligado a la parte entre control, entre la parte de calidad, entre la parte de ISO, por ahí como orden, pero también busqué darle un poco herramientas Lean, ¿no? Que es un poco lo que se hablaba, o también TPS, como pueden verlo en algunos lados. Entonces, siempre veía esa base como mi punto afuera, ¿no? Mi punto básico como para iniciar... La línea base. La línea base, ¿no? Ok. Entonces, en lo que igual uno podría levantar los procesos, ¿no? Para empezar a diagramarlo y todo el mapeo como tal, que es parte de lo que es procesos. También veía como que las 5 era un punto para empezar a afianzar, ¿no? Como que en el que iba avanzando por un lado la parte de procesos, iba un poco por acá la parte de mejora continua. Y ahí te pregunto, ¿cómo iniciabas ese lanzamiento o ese iniciar con 5S? Porque claro, otra vez, vas a entrar a la empresa, comienzas con temas de procesos y demás, pero ¿cómo iniciabas el proceso de 5S? ¿Cómo arrancabas el proceso de 5S ahí? Claro, bueno, creo que el primer punto para poder iniciar con este tema es que la gente te entienda, ¿no? Ok. Entonces, claro, yo no puedo decir, oye, voy a implementar 5S porque de repente nadie me va a entender. Entonces, no saben. Claro, puede ser que no saben, o de repente sí, pero de repente no necesariamente como uno lo espera, o en qué forma lo habrán visto, ¿no? Entonces, era importante estar esa línea base también de este tema, ¿no? Entonces, era un tema de, primero, obviamente, vender un poco la idea, ¿no? Oye, mira este tema, ya tiene experiencia, tiene estos resultados, tiene este tipo de cosas que nos puede servir, venderlo en este caso al área en el cual se va a encargar de implementar o que va a dar soporte o como sponsor en tal caso, para que haya un tema de soporte justamente en el trabajo, ¿no? Una vez que esto ya se concluye, va como que por buen camino, ya es un poco ir hacia la parte de promoción, ¿no? Ya. Que ir un poco a las áreas para que se entienda. Primero, recoger un poco las necesidades, las oportunidades y también saber qué nivel de conocimiento tienes sobre este tema. Entonces, cuando yo un poco recogí esa información, decía, ok, veo que tenemos esa línea base, como un nivel de madurez 0 o 1, dependiendo del caso, o un diagnóstico. Lo que acá vamos a ver, primero hay que empezar a difundirlo, hay que empezar a dar a conocer de qué trata, empezar a capacitar a la gente, a sensibilizar, como se menciona. ¿Tú mismo dabas las capacitaciones? Sí, claro, ¿no? Como ya un poco venía con esa experiencia, buscaba pues que la gente primero podamos alinearnos en cierto conocimiento base y sobre eso poco a poco iría entrando, ¿no? Y creo que acá una práctica bastante útil y que siempre se comenta en el tema de mejora continua es el tema de ir al Gemba, ¿no? Porque obviamente no es igual que yo esté en el escritorio, mande un video y ya, si no quiere directamente irme allá, mira, si lo hacemos de esta manera, hacemos esta
este cambio, empezamos por este punto, mira, ¿cómo se puede cambiar, no? Y estando directamente ahí, ¿no? Y me acuerdo porque, por ejemplo, yo en su momento cuando estaba, por ejemplo, ahí en la parte de distribución, directamente me iba a la parte operativa. Me acuerdo que sí, en muchas ocasiones me tocó y yo por voluntad propia decía, me gustaría hoy estar como operador. Y me metí directamente ahí con los demás y le decía, mira, oye, ¿cómo es un poco el proceso, ¿no? Para conocerlos directamente en el lugar. Y después decía, ¿qué tal si hacemos este cambio, no? Y le comentaba, oye, mira, este cambio significa hacer una estandarización. Oye, eso de acá, mira, ordenarlo de acá, ¿no te es más fácil? Es como que un poco empezaba a generar conciencia en la persona cuando ya está directamente ahí, ¿no? Porque no es igual, digamos, estar desde arriba o capacitar desde afuera, a estar ahí con la persona, hacer su proceso y que la gente lo vea. Definitivamente estar en el Gemba te da otra perspectiva para ponerte desde el lado de ellos. Exacto. ¿No? Desde el lado del que está ahí haciendo el trabajo. Exacto. Entonces, como que ahí creo que también es un punto que a veces muchos pueden dejarlo de lado, que es estar justamente con la gente, en esa última línea, ¿no? Estar ahí y ver realmente la aplicación, ¿no? Entonces, eso creo que a mí me sirvió bastante en el tiempo y lo he seguido replicando en otras iniciativas. Y eso fue como que poco a poco la gente empezaba a creerme, ¿no? Porque ya no era hablar, sino era verlo ahí, era yo mismo hacerlo, la gente lo podía como tomar como de referencia y seguir avanzando, ¿no? Entonces, eso fue como que mi base en casi todos lados que he estado, ¿no? Como que explicar, sensibilizar, obviamente un diagnóstico previo, vender ideas antes todavía, y después como que ya meterme ahí, mostrar, dando el ejemplo y después ya recién avanzar con otras cosas, ¿no? Y era un poco después dejar ya un poco más delegado a otra persona, asignar los roles para que ya poco a poco podamos generar ese tipo de cambios. Se pueda seguir avanzando. Exacto. Sin que tú estés presencialmente ahí. Exacto, ¿no? Entonces, eso es lo que acá lo comento como una experiencia de que igual se haciendo en otros lados, ¿no? Entonces, y eso creo que es para mí una línea base para cualquier lugar porque hay que mostrar primero el resultado para que la gente se crea, se convenza, porque también es cierto que a veces pasa, no solamente en este tema, sino en otros más, que mucha gente se guarda experiencias pasadas, ¿no? De experiencias que de repente no les ha sumado, malas prácticas y no sé, otro tipo de sensaciones, y al final se queda con eso. Es como que, oye, pero ya no hemos hecho eso, ¿no? ¿Para qué vamos a seguirlo haciendo? Oye, eso es un resultado. Bueno, ya, pues ni modo, pues no, pero como que ya, es como que también hay que poco a poco entrar a que la gente tenga confianza, ¿no? Un poco ese voto de fe, para poco a poco empezar a trabajar la implementación o sostenibilidad según el caso, ¿no? Entonces, esa es como que mi línea base y justamente comentaba que fue un poco esa parte de distribución en la cual tuve ese tipo de cambio ya de lo que pasaba como un auditor, que era más revisión y apoyo, una parte más de implementación. Y de ahí, por ejemplo, que estuve un tiempo y parte de lo que en su momento había trabajado, de ahí volví a planta y a otro tipo de industria que era hidrocarburos. Ya. Entonces, en este caso, pues ahí, digamos, tenía la parte de planta, como también iba a planta, también tenía la parte de oficina y también tenía la parte de sucursales, que era como especie de tiendas, pero era para un tema de venta. Ya. Entonces... Pero ahí estabas desde otra posición ya. Claro, igual estaba en la parte de procesos, pero igual, en verdad, siempre lo que es calidad, procesos, mejoras, siempre van ligados, ¿no? Porque claro, todos vemos lo mismo al final, pero con diferentes nombres seguramente. Entonces, igual desde ahí lo mismo, ¿no? Ok, tenía mi base 5S, tenía otros temas más como base y siempre lo buscaba implementar a la par con la parte de proceso, ¿no? En lo que se iba diseñando, mejorando el flujo, también la parte de mejora continua, ¿no? Entonces, igual, en esa industria también como tenía esa particularidad que tenía entre planta, sucursal y oficina, yo buscaba también que se pueda expandir, ¿no? Oye, mira, así como en oficina, que es realmente más sencillo en algunos casos, se puede hacer esto, también en planta, con mayor razón, se puede hacer esto y en la parte de sucursales también. Entonces, era un poco también expandir el tema, ¿no? Como justo lo comentaba al inicio y eso fue parte de lo que vi aprender en el tiempo, es que ese tema se puede aplicar en todos lados, ¿no? Se puede aplicar en todos lados, en verdad no es un cliché, en verdad se puede aplicar en todos lados y es algo que poco a poco me da cuenta de eso, ¿no? Porque no son prácticas tan complicadas como tal, pero sí era una oportunidad para poder hacerlo más trascendental, ¿no? Y así fue como pasé, bueno, de la planta a distribución, volví a planta de nuevo, después pasé ya por una industria que fue un corporativo, que también fue interesante, ¿por qué? Porque tenía la parte de retail, tenía la parte de consumo masivo, tenía planta, tenía construcción, transporte, lubricantes, entre otras más. Y yo como estaba en el corporativo veía todos los proyectos de todos lados. Ya, entonces, ahí estabas en otra posición viéndolo desde proyecto. Claro, ahí por ejemplo, ahí estaba en un área de proyectos e innovación, pero si bien es cierto que el nombre estaba ligado a eso y también hacía parte de ese tipo de trabajo, también estaba la parte de mejora continua, porque no había un área de mejora continua, calidad, o sea, todo estaba ahí, toda la parte de mejora estaba ahí, entonces también lo mismo, ¿no? Ok, en lo que se estaba en mi base de proyectos o innovación, 5S es mi base, ¿no? Quiero ordenar un poco las cosas, quiero ver los procesos, y como tenía la oportunidad de estar en diferentes industrias, me tocó pues ver 5S, por ejemplo, en retail, que también fue otra experiencia, ¿no? Porque es diferente el retail que de repente otro tipo de industrias que son más dinámicas, ¿no? Okay. Igual cuando estuve en su momento con el centro de distribución, que es mucho tema de logística, igual lo mismo, ¿no? Siempre es una práctica que creo que siempre nos salva vidas a muchos. Y de ahí por ejemplo, después de que estuve en este corporativo, pasé justamente en última industria, ¿no? Que era lo que comentaba, entretenimiento.
y en este mundo, pues, que era un tema de servicios, ¿no? Y de hecho tienes hasta la parte digital, pues también hay una oportunidad porque la parte física hay bastantes procesos. Y yo, por ejemplo, me metí mucho en la parte de mantenimiento o la parte de soporte, en este caso con logística u otro tipo de áreas como recursos humanos u otras. Y también se puede aplicar lo mismo, ¿no? Porque ya al final el tema es la misma, o sea, no va a cambiar mucho y solamente era buscar cómo aplicarlo según también el escenario que teníamos, ¿no? Porque me tocó estar en un escenario del inicio que era más avanzado y como que adaptar un poco yo a ello. Otro caso, empezar de cero como implementación. Otro caso, darle un tema más de sostenibilidad, como el último que estoy más, porque es el tema de formalizar. Pero, por ejemplo, también un poco para compartir otra experiencia adicional que me ha pasado en el tiempo es que, por ejemplo, me tocó también estar en el rol de consultor. Ya en su momento tuve la oportunidad de implementación CQS en otro tipo de industria que era la parte de repuestos. Ya. Entonces, acá lo interesante y lo bonito, que es lo que también todo el mundo esperaría, es que yo inicié en esta consultoría porque el mismo gerente general quería trabajar esto, que es muy distinto que alguien quiera hacerlo en un área, ¿no? Entonces, claro, oye, tenía el soporte ya desde la dirección, desde arriba, ¿no? Como que ya más fácil, ¿no? Y fue más fácil, definitivamente, ¿no? Porque obviamente ya está todo el respaldo de recursos, de tiempo, estaba ya las indicaciones. el liderazgo y el empuje está ahí. Exacto, ¿no? Y al final igual pasó, en este caso fue hacia la parte de producción, ¿no? Que igual fue todo el enfoque y después se replicó en la parte de oficinas y así igual en otra instancia más de la empresa, ¿no? Y por ejemplo también, de hecho en el tiempo, algo que también me pasó y me ayudó un montón, ha sido el tema de ser parte del equipo evaluador de nuestra 5S. Porque he pasado por empresas de manufactura, servicios, públicas, privadas. Me ha tocado también inclusive evaluar empresas tanto de aquí como de Guatemala, Brasil, República Dominicana, justamente por el tema de la dinámica. Es como que igual todo lo que uno va aprendiendo aquí, como que ve, oye, qué bacán, ¿no? Qué bacán que hay empresas que realmente apuesten por eso, que siguen trabajando en la cultura, que lo replique con otras más, que compartan, como por ejemplo acá contigo, José, que también, de hecho, la empresa que está siempre es una buena referencia para muchos. Y al final no ve eso, ¿no? Como que te inspira, te ayuda, ¿no? Te motiva, que realmente hay muchos más que estamos en esto y podemos compartir experiencias, ayudarnos, como que hacer que se pueda seguir trabajando en otras más. Y una última experiencia que también me gustaría compartir, que es algo ya más hacia afuera, por ejemplo. Me acuerdo que en su momento me tocó hacer contacto con el TEC de Monterrey, en México. ¿Ya? Y me dijeron lo mismo, ¿no? Oye, mira, creo que es un tema 5S como un tema más de capacitación, pero acá lo interesante y que me gustó bastante y por eso lo comparto es porque me dijeron, mira, acá la dinámica es, queremos que los chicos que son universitarios puedan entender este proceso o lo que es 5S y puedan aplicar en su casa. Ok. Ahí ya bacán, dije, ok, vamos a ver qué tal, ¿no? Una dinámica distinta. Distinta, ¿no? Claro, es como que, y fue interesante, ¿por qué? Porque no solamente fue el tema de capacitar, sino que al final fue un proyecto. Después al final les pedí las evidencias, inclusive lo revisé para ver, oye, ¿cómo lo han aplicado? A ver, y pusieron las fotos y todo, cómo aplicaron, hicieron hasta su layout de su cuarto y todo, ¿no? Ya. Fue interesante, es como que al final, una vez más, como decías hace un momento, se aplica en todos lados, ¿no? Definitivamente, y lo tenemos como conclusión, digamos, de esta primera parte, es la 5S se puede aplicar en la vida. Exacto. Definitivamente la cultura 5S es lo que podríamos buscar que nuestra sociedad pueda llegar a hacerla. Tal cual. Ok, entonces, Jefferson, hemos hablado y toda esta parte interesante de entender, en primer lugar, que estamos hablando de cultura. 5S es cultura y se puede dar de una forma transversal un programa como base para todos los programas que se puedan implementar. Lo acabas de mencionar a lo largo de estas historias en diferentes rubros, que se puede implementar 5S desde diferentes posiciones también, ¿no? Cuando has estado iniciando, cuando tuviste este cambio a este tipo de industria que te ayudó muchísimo, luego cuando has estado en otro tipo de industria también, desde otras posiciones, desde proyectos, con gente, gestionando, pero al final te das cuenta que transversalmente se puede implementar en diferentes tipos de industria. Ahora vayamos a una parte de ¿cuáles crees tú que son las principales problemáticas que se tienen en el proceso de implementación según tu experiencia que has visto a lo largo de este tipo de industria? Claro, perfecto, José. Bueno, creo que problemas siempre hay, está siempre ligado un poco al proceso. Me gustaría comentarlo bajo tres lados. Uno sería como que la parte previa, cuando inicia una implementación. Otro sería como que directamente ya en toda esta parte de implementación. Y otro podría ser ya el post, ¿no? Cuando ya trabajé en implementación, ¿qué sigue? ¿No? Es un poco también lo que parte del proceso. Entonces, de lo que es la parte inicial, el previo, siempre el punto va a ser, ok, como todo proyecto, ¿no? Business case, como que, oye, ¿cuál es tu proyección? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a ahorrar? Bueno, en verdad acá uno puede estimar, ciertamente, porque se puede calcular por el tema de lo que te brinda, ¿no? Por el tema de los cálculos a nivel de ahorro, en tiempo, en dinero, en los procesos, ¿no? Uno puede hacer una estimación, pero también creo que sería bueno que, como parte de la problemática y hacer la solución, es que sería bueno ser objetivos reales, ¿no? Porque a veces pasa que uno trata de vender la idea, pero lo vende exageradamente, ¿no? Ya, claro. Te ofrece muchas cosas que de repente no van a resultar a tan corto plazo. Porque lo que también es cierto es que 5S
tienen una etapa de maduración, entonces no es algo tan inmediato. A menos que la gente ya esté bien motivada y todos están apoyando y ya, pero no es tanto común, ¿no? Entonces, tiene un periodo. Por lo tanto, sería bueno entender que una problemática que tal vez se puede identificar es que no está a corto plazo. Okay. Es un proceso que va a pasar y hay que ver resultados, pero uno puede medirlo continuamente, sacar resultados pequeños y vas avanzando en el tiempo, ¿no? Entonces, es un poco el punto que se podría empezar a focalizar, ¿no? De repente, más que vender la idea, de acá a un año vas a ganar tanto, mira, en este periodo puedo ganar tanto, acá puedo sumar esto, y como que a pocos voy viendo un poco el objetivo y cómo voy llegando a ese resultado esperado. Importante lo que dices en esta primera parte, porque es como la previa, cómo vendes la idea, y clarísimo que hay que ser objetivos SMART, ¿no? Que sean específicos, medibles, alcanzables, retadores y en un tiempo específico, ¿no? Bajo esa metodología ya vas a poder ayudar a presentar el resultado y, como bien lo dices, ¿no? La implementación no es que se llegue en tan corto tiempo, ¿no? Es más a mediano o largo plazo, porque vas a buscar cultura. Exacto. Entonces eso te da una presentación de no vender humo, ¿no? Porque a veces, claro, los implementadores o la gente que quiere iniciar con este proyecto lo escandaliza diciendo, oye, sí, vas a ganar tanto y esto, y a veces no es tan pronto, ¿no? Y a veces como que cae un poco el programa. Pero ese es uno de los buenos tips que le podemos dar a los amigos para esta primera parte. Claro, ¿Listo? claro que sí. De ahí otro punto que también podría comentar, que sería tipo el previo, es que no hay que suponer o creer que todos sabemos el mismo tema. No, a veces creemos que porque ya conocemos un poco más del tema de 5S o porque hemos tenido otra experiencia, de repente alguien más por ahí puede dar soporte, pero hay que entender que el tema hay que buscar que todos lo podamos tener claridad sobre esto y sobre todo la parte técnica, ¿no? Porque también a veces quedamos mucho en la parte de la teoría, ¿no? Los conceptos, hasta el tema de japonés y en inglés y en todo, y cuando uno va directamente con la persona ya está en otra sintonía y no lo desenfocamos, no lo entiende ni lo recuerda. Y de repente sí lo hace, pero no sabe el nombre, pero más que el nombre es un poco la aplicación, ¿no? Entonces también hay que asegurarnos en este punto previo que todos tengamos la claridad acerca de la información, de cómo es el proceso más que el nombre, ¿no? Porque eso puede cambiar. Por ejemplo, el tema de Gemba, ¿no? Que justamente yo creo que comentaba en el transcurso, usualmente yo cuando estoy en la práctica ni siquiera lo menciono, porque la gente no me recuerda acerca de eso, a menos que tenga una empresa más sólida, más madura. Solamente le digo, oye, mira, en tu día a día, cuando estás en piso, o sea, tus prácticas, tus recorridas, o sea, tu lugar de trabajo, ¿no? Como que ya se hace mucho más sencillo, ¿no? Entonces también es un punto que sería bueno comentar porque es parte del problema, ¿no? Hacer que, primero entender o hacer que todos puedan entender tal cual de qué trata ese proceso, cómo les sirve. Yo lo que también me ha sumado bastante como parte de recomendación es cuando en su momento voy a explicar un poco el tema, sobre todo en la parte más última línea o más operativa, es buscar darle el ejemplo de este tema en sus propias vidas, ¿no? Oye, mira esto en tu vida, en tu día, mira cómo te puede servir, ¿no? Y es como que con ese punto como base ya pueden ver cómo se va a aplicar acá en su trabajo, en su puesto, en su línea, en su proceso o en su proyecto. O sea, ya se puede agrandar, pero partiendo de lo más mínimo. Oye, mira, en tu vida, en tu día a día, en tu familia, con tus amigos, puedes hacer esto. Hacerlo fácil, ¿no? O sea, hacerlo fácil. Creo que esa es la palabra más... Hacerlo fácil. Y un segundo tip muy bueno es eso, hacer que sea fácil y de fácil entender. Lo comento siempre en el sentido de decir, cuanto más fácil, y por eso que le llamamos 5S SOLED, ¿no? Porque son las siglas de poder hablar, seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina. Y algo que tienes mucha razón es hacer que toda la organización tenga el entendimiento similar. Oye, cuando hablas de seleccionar, por ejemplo, ¿no? Tratar, porque claro, hay gente que ya lo conoce o algo, pero tratar de que todos hablemos el mismo idioma, que cuando a ti te pregunten qué seleccionar, por ejemplo, algo que yo siempre recomiendo, enseño a los chicos de la planta o a la gente con quienes hablo, es elimina lo que no sirve. Ya no pongas más teorías, formas, simplemente elimina lo que no sirve. Entonces la gente le queda una misma frase que se hace un lenguaje común en la organización. Ordenar, oye, ya ordenar. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y así vas hablando de cada una de las cosas. Por eso te digo, el tip que das es fuertísimo, porque es hacer que sea fácil de entender, fácil de hablar, fácil de que todo mundo hablemos un mismo idioma. Entonces, ese tip espectacular, digo yo, porque es algo que yo también aplico, ¿no? Tratar de que la gente lo entienda en el interiorizar cómo poder aplicar las 5S. El nombre, pues lo podríamos hablar 6, pero esto no es tanto el fondo. Exacto. Es hacer que la gente entienda de una forma fácil qué son 5S.
Tal cual. Buenísimo. ¿Qué otro tip más? ¿O qué otra problemática más encuentras en la previa? No sé si más en la previa o ya en la implementación. Bueno, una más de repente en la previa que creo pasamos todos, siempre va a ser el tema de conseguir el sponsor, ¿no? El aliado, ¿no? ¿Cómo hacemos, no? Porque a veces son iniciativas que pueden partir de una persona en un área X, o de arriba, o un externo, o quién sabe, hasta por auditoría, quién sabe, pero por algún lado parte, ¿no? Claro. Entonces, pero independiente de dónde parta, requerimos el apoyo para que se pueda sostener de la alta dirección, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, durante ese proceso de conocimiento, descubrimiento y experiencia, claro, es como que a veces sentía que, ok, si hay iniciativas que parten de un área, ok, puede ir avanzando, puede demorar un poquito más, pero si es que no tengo el apoyo de más arriba, va a quedar hasta un punto, ¿no? Y no va a avanzar más, no se va a replicar, que era una buena acción y nada más. Una buena iniciativa. Una buena iniciativa, ¿no? Una buena idea por ahí. Entonces, yo creo que es importante también que uno pueda setear expectativas desde la parte de alta dirección, ¿no? Y esa parte puedo con el comentario al inicio con el tema de vender la idea, pero no vender humo, ¿no? Sino realmente vender como debería ser y darnos cuenta de que esto sí tiene un impacto, pero que hay un proceso, ¿no? Entonces, yo creo que en ese punto de la alta dirección, a nivel de apoyo y soporte, ya lo que más hacemos bastante es buscar aliados con otras gerencias. Si de repente el director general, el gerente o el dueño o quien esté más arriba tal vez no esté tan convencido, no esté tan cercano o no lo conozca, habría que ver de la siguiente línea quiénes son los que están un poco más cercanos, conozcan un poco más, han visto algo, o sea, alguien que me pueda dar un poco más soporte, o sea, que ya no voy solo. Ya, claro. Ya puedo ir con mi área, con mi jefatura de gerencia. Te estás respaldando de un equipo para que te ayuden a convencer la idea de diferentes formas. Exacto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, usualmente en las empresas que he estado, busco apoyar mucho por recursos humanos. Porque si bien tal vez no sé mucho la parte técnica, pero ven la parte del cambio cultural, la parte de personas, como que por ahí los convenzo, ¿no? O sea, hay que ver también con quién, ¿no? Porque recursos me lleva por la parte de personas. Pero si me hago comercial, me hago por la parte del ahorro, ¿no? O sea, tema un poco más contable, igual que finanzas, ¿no? Entonces, dependiendo de con quién uno puede hacer alianza, uno puede ver cómo venderle la idea para que vea cómo le impacta hacia su área, hacia los procesos, y después, si en conjunto, oye, mira, hay que venderle esto hacia arriba, ¿no? Y eso nos suma bastante para poder justamente generar esas sinergias en caso no viene de arriba, ¿no? Si viene de arriba es mucho más fácil, ¿no? Porque ya todo se encadena en bloque. Pero, ejecútese, hágase, ejecútese. Exacto, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? De hecho, usualmente más a la inversa, como que parte de abajo, ¿no? Pero hay que buscar también un punto en el cual busquemos esa alianza para no ir solo y en respaldo como que tenemos yo mejor soporte y fácil un mayor convencimiento también con la misma gerencia, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Buenísimo, y es un tercer tip de la previa que le estamos hablando, que es buscar aliados. Sí, eso es interesante, porque el buscar aliados te vas a fortalecer a que cuando ya hagas la propuesta, porque finalmente le va a llegar la propuesta a la dirección general y demás, tengas desde varios focos ya la evaluación, porque estos aliados van a ayudar a que la evaluación sea más sólida, van a poder hablar de números, van a poder hablar de eventos que van a poder ser tangenciales, como por ejemplo la cultura de las personas, la seguridad, ¿no? Las personas van a cuidarse, vas a evitar que haya accidentes, eso lo vas a poder ver en números y así vas a poder presentar una propuesta más sólida. Me parece que también es otro tip bueno para dar a los amigos que nos siguen y a los que también están aprendiendo a ver cómo lo pueden plantear, porque pueden estar viendo esto, dicen, oye, ya lo voy a implementar en mi área, pero su jefe no le ayuda o no le cree. Entonces tratar de buscar a las otras jefaturas, tratar de buscar la idea, creo que es un buen tip que va a ayudar a que empujen a que esto vaya saliendo adelante. Claro, claro que sí. Bueno, esas son como que la parte más previa, igual de hecho hay muchas más. Y un poco entrándonos en la parte de implementación, ¿no? Que hay un periodo pues mucho más largo seguramente en este proceso según el alcance que se tenga. Algo que siempre se recomienda es el tema del piloto, ¿no? Entonces, en este punto del piloto, en verdad, como justo lo conversamos también en las previas, al menos de mi lado, un poco mi experiencia me dice que o bien pueden pasar por la parte más crítica, que se puede ver un resultado de repente mayor impacto en el negocio y en números, o la otra que sea un poco la más motivada, ¿no? Que de repente la que sí tenga un poco más de conocimiento, que lo haya visto, que le interesa, que quiera un poco ver más cosas, y por ahí hay que ver con cuál partimos, ¿no? Entonces, en verdad, ambos caminos son buenos, tienen diferentes resultados, te dan diferentes tiempos, procesos como tal. Uno podría validar también cuál de repente tiene una mayor oportunidad, pero acaba de depender también, ¿no? Porque hay casos en los cuales, digamos, como que la empresa te permite como que, oye, mira, avánzalo y me va mostrando y normal. De repente, en esos casos que tienes un poco más de libertad, pues te caes por la parte crítica de repente, ¿no? Porque tienes un poco más de espacio, puedes como que un poco ir afinando porque te da la oportunidad. Pero no pasa comúnmente esto. Mayormente es como que hay un poco de presión. Claro, quieren resultados a corto plazo. Exacto. Entonces ahí, por ejemplo, más o menos un poco más la otra parte, que es la parte más de motivación. Porque como sé que están motivados, sé que también quieren resultados y sé que la puedo hacer un poco más rápido, porque vamos por acá.
Ya como que para acá puede empezar un poco el piloto que solamente pase 3 meses, menos, más, según un poco cada caso, y de ahí replicarlo en otras. Oye, mira, tenemos este resultado, un emblema, el reconocimiento, hay gente, te puede ayudar inclusive para poder trabajar en otras y hay que irlo viendo en otras más. Creo que es la práctica más común que se hace en la parte de implementación, que es una buena forma, sí, y hay que ver también bien, como digo, el escenario, ¿no? Porque no es solamente, lo inicio acá y ya está, sino que hay que ver, oye, ¿qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Cómo puedo avanzar? ¿Qué respaldo tengo? ¿Cuál es mi presión que tengo para este punto? Porque no siempre es, como digo, tan fácil, y hay que ver después cómo replicarlo, ¿no? Entonces también creo que es un punto importante que hay que considerar. Tal igual, y lo hablábamos hace un momento, pues, en las previas que teníamos conversando, porque la experiencia un poco nos enseña que, claro, hay áreas críticas o estas áreas que no ayudan tanto, que son las que están muy mal, ¿no? Y ahí están las otras áreas que están motivadas, que tienen gente que quiere ayudar. Pues hablábamos un poco de que las dos pueden funcionar, es correcto lo que dices, ¿no? Pero ya en la experiencia, por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho en muchas empresas que he trabajado también el tema, que estas áreas motivadas ayudan mucho más, ¿no? Uno puede obtener resultados en más corto plazo y eso finalmente contagia mucho a las otras áreas y se va haciendo ese círculo virtuoso, que es lo que uno espera para que el empuje no sea tan fuerte, ¿no? A veces las áreas desmotivadas o estas áreas críticas o complicadas, pues tienes que dedicarle mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, más dedicación, más entrenamiento, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere jalar para abajo el carro. Pero otra vez, ambas funcionan, ¿no? Claro. Y bien dicho lo que tú dices, ¿no? Los recursos es importante, ¿no? Si hay recursos y hay tiempo, estas áreas, su impacto es mayor porque se visualiza de mejor impacto, ¿no? Oye, un área crítica, complicada, a veces las áreas de mantenimiento, ¿no? Estas áreas que son sucias, que tienen grasa y todo, cuando tú ves que eso tiene un cambio, el impacto también ayuda a que las otras áreas digan, uy, mira, si el área peor pudo, nosotros también podemos, ¿no? Por eso que va a depender mucho de cómo está la empresa, en qué momento están trabajando, qué tanto recurso tienes, qué tanto tiempo tienes para hacerlo, ¿no? Creo que también es un muy buen tip en el proceso de implementación ya de lleno, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Y bueno, inclusive acá también algo que nos pasa mucho en la parte de implementación es que a veces nos falta recursos, ¿no? Estamos avanzando, hemos estimado inclusive de repente un previo, pasaremos eso tanto tiempo, pero o se gastó, o hubo un tema de cambios, algo cambió, pero al final no tenemos recursos, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Ahora que pedimos apoyo, ¿no? Bueno, en verdad acá esto también varía de cada empresa, porque puede ser que tengas algún soporte, de repente al final tengas otro sponsor por ahí que pueda salir en el tiempo, quién sabe, pero creo que acá mucho depende de la persona, porque como también un poco conversamos en las previas, pues creo que acá entra mucho el tema de creatividad. No siempre tiene que ser un recurso tecnológico, un recurso súper caro, en verdad es como un tema de cultura. Total. La cultura son personas y las personas pueden ser más creativas, así que también podrían buscar otras formas de ver cómo mejorar el proceso, cómo de repente suplir un punto por otro, cambiar un poco el esquema y seguir continuando, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que pasa no solamente en Ciclo, sino en cualquier proyecto. Y en verdad es un poco también ver, oye, hay que capacitar a las personas, hay que cambiar un poco ese mindset, hay que un poco darles recursos, hay que hacer que la gente pueda empezar a tener pensamiento más crítico, a ser más creativos, a buscar soluciones, resolución de problemas. Y cuando pasen estos escenarios, hay que pues, aprovechar eso, ¿no? Oye, mira, la gente ya está capacitada, o sea, ya ha ido viendo el tema, hay que ver qué se puede hacer en contraste. Pero la idea sería, pues, que no es que esperemos a que pase eso, sino que realmente los capacitemos previamente, nos aseguramos que realmente la gente entienda esto, y si es que se da o no se da, igual siempre buscar que la gente pueda experimentar ese tipo de procesos, ¿no? Para que pueda, pues, mejorar. Y lo que dices tiene mucho sentido y mucha razón. Y otra vez vuelvo a coger estos equipos que a veces nosotros subestimamos, ¿ah? Porque la misma gente, y te hablo de una experiencia ya muy de lo que he visto, los jóvenes de mantenimiento, los muchachos de mantenimiento, los señores de mantenimiento son un gran aliado para el cambio. ¿Por qué? Reciclaje, soldadura, ellos son creativos, imaginativos. Entonces, oye, mira, hay que poner un estante, hay que cambiar esto, y cogen cosas de reciclado, lo sueldan, lo pegan, plum, y ya tienes algo que no tuviste que comprar. Simplemente con el recurso que tenías comenzaste a cambiar, modificar o adicionar. Y por eso digo, la gente a veces, nosotros mismos sobrevaloramos el recurso que tenemos. A veces no nos damos cuenta que tenemos gente que sabe pintar, gente que sabe dibujar, gente que sabe soldar, y ellos son un aporte espectacular para el programa. ¿Pero qué necesitan? Motivación. Estar motivados para querer ayudar, para querer hacerlo, ¿no? Y por eso que digo, complementa muy fuerte lo que dices, ¿no? Que es
buscar ese recurso y no desmayar en el intento, no decir, pues como la gerencia no da dinero, no, como no hay recursos, no podemos hacer las cosas. Es mucho de actitud. Exacto. Y esa actitud la consigues tratando de hacer el cambio aquí, ¿no? O sea, haciendo que la gente comience a entender que esto finalmente es un aporte para ellos, y como consecuencia su trabajo va a ser más seguro, más limpio, más ordenado, menos esfuerzo para obtener los mismos o mejores resultados, ¿no? Tal cual, ¿no? De ahí entramos, por ejemplo, a otro punto que también me parece importante, que es, bueno, un poco haciendo el previo, ¿no? Por ejemplo, en su momento cuando yo empecé a ver el tema 5S, y lo comentaba un poco en mis inicios, era como que una herramienta, ¿no? Dije, ok, una herramienta. De ahí escuché por otro lado que sea técnica. Ok, técnica. De ahí metodología, de ahí método, de ahí proceso, sistema, filosofía. Ya, o sea, ya eran tantas cosas que encontraba que cada vez como que me convencía menos y más al mismo tiempo. Pero al final, por ejemplo, para mí un poco el concepto que igual yo me llevo, y ya justamente por la experiencia de estos temas, es que es más una forma de vida. Entonces, cuando esto lo explicas tal cual a otra persona, lo entiende mejor. Más que si es una técnica, una herramienta que tiene tales etapas, sacas metodología y sigues esto, no te va a seguir. Oye, mira, esto te puede cambiar tu vida. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? ¿Te gustaría aprender un poco más? Y como que ya tiene otra anotación con las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué comento esta parte como previo, no? Porque justamente cuando uno un poco empieza a ver los temas 5S, ¿qué pasa, no? Te dice la teoría, oye, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S. Por algo dice el nombre. Pero, ¿cuál es el trasfondo? Y justamente por la experiencia, ¿no? Cuando uno empieza a ver la implementación 5S y parte como la primera S, como debería ser, uno tiene que asegurarse que esté bien implementada la primera S, ¿no? Y esa es parte de la cuarta S, ¿no? La estandarización, y hasta la parte de la 5 con el tema de culturas. Sí. Y pasar igual con la segunda y tercera. O sea, no es que yo voy a esperar hasta la cuarta recién para buscar estandarizar, ¿no? Que eso también un poco sería bueno comentarlo, porque si esto no está claro para uno, que de repente puede ser el promotor, el facilitador o el externo, según el caso, mucho menos los demás. Entonces hay que también hacer que la gente entienda de que esto no sigue una metodología así tan rígida, tan secuencial, sino que es un tema más de cambio. Y el cambio se da en cualquier momento. Entonces, es bueno también entender que eso tiene que ser parte de los procesos, de los lineamientos, que la gente entienda y asegurarnos como tal. No es pasar solamente de primera a segunda porque ya pasó un tiempo, sino que realmente evaluemos, ¿no? Vemos cómo quedó ese resultado y recién pasamos a la siguiente fase, ¿no? Entonces, es bueno comentar. ¿Por qué? Porque sí me ha tocado casos, por ejemplo, ya en unas evaluaciones que a veces salían resultados que todavía no estaban tan claros, pero querían forzar a ir a una siguiente S. Entonces, ¿qué pasa en este punto de implementación, ¿no? Que si no estás tan claro, están convencidos, en el tiempo va a seguir bajándose más ese puntaje, ¿no? Y al final va a pasar que no va a consolidarse, no va a estandarizarse, mucho menos cultura. Entonces hay que realmente asegurar que la gente entienda este punto, que realmente se pueda sensibilizar, se puede generar cultura de a pocos y así seguir avanzando en bloque, ¿no? O sea, no tanto como que, oye, primera S ya, segunda por acá, sino bloque y seguir avanzando hasta el final, ¿no? Eso es verdad, y es verdad en el sentido de que culturalmente hablando, ¿cómo lo haces en casa? ¿No? Cuando tú trabajas en casa, tú seleccionas, ordenas y limpias como algo natural. O sea, y lo digo quizás también en nuestra cultura. Yo cuando escucho que no, nuestra cultura no es así, es mentira, o por lo menos mi percepción, porque tú en tu casa, quieras o no, seleccionas y tú, ya sí, no todos los días, pero la gente normalmente casi en Año Nuevo busca todas las cosas viejas, saca las cosas de la ropa que no le queda y vas haciendo un tema de selección innato, ¿ok? O culturalmente hablando, lo haces porque ya sabes que tienes que ir eliminando cosas. Claro. Comienzas a ver el orden porque ya comienzas, mira, los niños en la escuela ya tienen la mochila en un sitio, tienen el cuaderno en otro sitio, tus libros ya los vas acomodando y estamos hablando de nuestra cultura. Entonces ya la gente lo viene haciendo y el limpiar, a nadie le comienza a gustar las cosas sucias. Si tú me dices, acabaste de comer, comienzas a limpiar, dejas limpio, te comienzas a hacer ese cambio que sí lo estamos haciendo de forma natural, y lo que sí viene tangencialmente es la estandarización, ¿no? Y bien lo que hablaba, ¿no? Porque esa estandarización en las industrias, en la casa, eso es lo que a veces es difícil de hacer. El estandarizar, el buscar que las cosas sean iguales, oye, las mismas etiquetas, eso ya viene con más conocimiento, con más fuerza, con más empuje, igual que la disciplina, ¿no? Igual que el hacer el hábito, ¿no? El hacer que esto se vuelva más, las frecuencias sean más cortas, ¿no? Que ya no sea
que yo solamente ordeno o elimino cosas al fin de año, ¿no? Que antes lo metías en tu muñeco y lo dejabas ahí. Exacto. Que ahora lo hagas con cierta frecuencia, que después comiences a hacerlo cada mes y después que pase a hacer cada semana. Eso, o esos dos tópicos, tanto la estandarización y la disciplina, que es el hábito, creo que son los más duros o los más pesados de hacer que las personas lo podamos interiorizar. Pero las tres primeras me parece siempre que va a ser muy natural del ser humano. Hoy lo hacemos porque la mamá es una gran influenciadora en la casa, lo hacemos porque en el trabajo tenemos mucha gente que empuja a que eso se haga, pero bien lo hablabas tú, ¿no? Es parte de que el proceso de implementación la gente lo interioriza, la gente lo entienda para poder llevarlo a la aplicación rápido, ¿no? Y obviamente poco a poco ir entrenándonos a hacer que la estandarización se vuelva el día a día. Y si tú te das cuenta, el ser humano busca estandarizar. Tú buscas estandarizar. Si a ti te ponen una cajita de este tamaño, otra cajita de este tamaño, y te dan para elegir, tú vas a buscar ponerla del mismo tamaño probablemente. La naturaleza humana te busca ser muy estandarizado. Obviamente hay excepciones, claro, y vienen los genios que van a ver el mundo de algo diferente, de una forma distinta, pero creo que eso se viene dando a lo largo. Yo soy un convencido de que nuestro país, Perú, va a ser un país con un cambio espectacular. ¿Tú te imaginas nosotros entendiendo las dos filosofías, estandarizar y el hábito, y volverlo parte de nuestro día a día, con la característica que tenemos nosotros los latinoamericanos? Pues podemos ser grandes, podemos ser un país inmensamente avanzado, pero eso va a tomar un tiempo. Porque así como decimos que está cambiando también, están cambiando otras prácticas que no son tan buenas, ¿no? Pero buenísimo desde el punto de vista de que vamos a darle impulso a que las 5S se siga planteando en el crecimiento del día a día. Sí, claro, ¿no? Volvemos al punto de hacerlo sencillo, hacerlo fácil, que la gente entienda. Inclusive, por ejemplo, en Japón pues habla de 3 S nada más, ni siquiera 5. Sé que por ahí salen acerca de 9, he escuchado hasta 12. Pero en verdad es más... Yo llegué hasta 9, ¿eh? No llegaba a 12 todavía. He visto 12 todavía. Y entonces como que creo que complejizar más las cosas no ayuda, también genera más rechazo un poco de la gente y como que ya no se convence. Debemos buscar siempre lo más sencillo, ¿no? Y un punto más que también podría comentar en la parte de implementación en sí de las 5S, que también creo que es algo clave, sobre todo por un tema de respaldo, es el tema de la medición. Porque también pasa que a veces uno está entusiasmado, bacán, mides un cambio, pero no lo mides, ¿no? Y si no lo mides, al final, ¿cómo vas a poder mostrar resultados? ¿Cómo muestras el cambio? ¿De qué manera? Sé que habrán cosas que son un poco más subjetivas, ¿no? Más cualitativas, como el tema de la percepción de las personas, ¿no? La satisfacción, que es un poco arbitrario de repente. Uno puede poner escalas, ¿no? Puede poner escalas, puede hacer evaluaciones en la parte más cualitativa, pero en la parte cuantitativa es mucho más sencillo, porque uno, como al final, es un tema de eficiencia, productividad, de mejoras, ¿no? Uno puede empezar a medir diferentes situaciones, ¿no? Desde la parte de los espacios, los tiempos, el proceso también, o sea, y eso hay que cuantificarlo. Así que igual, así como vamos avanzando con el tema de las CES, con el aseguramiento, con la estandarización y la disciplina, hay que medirlo. Hay que medirle y mostrar resultados, ¿no? Justamente así va a hacer que la gente, tanto los que son parte del equipo, como también los que están en la alta dirección y demás, puedan convencerse que realmente es una buena oportunidad para generar cambio. Y no solamente es un tema de pues, una herramienta, sino al final es un tema de cambio, como se habla tantas veces, ¿no? Y como dicen, ¿no? Hay una frase, lo que no se mide, no se controla. Exacto. Y para eso es, ¿no? Para eso están los indicadores, para eso está cómo poder mostrar el crecimiento. Hasta ahora, en todos estos años que he podido trabajar con 5S, nunca he visto que una implementación de 5S les traiga problemas a una empresa. Siempre ha sido hacia arriba. Que sí, en algunas un poquito más, en otras muchos más, pero siempre ha sido un proceso hacia arriba. Entonces te das cuenta la claridad de que es un proceso de mejora continua, ¿no? Finalmente es eso. ¿Y qué dirías entonces ahora en el post, después de la implementación? Claro que sí. Bueno, de hecho, no solamente acaba aquí, nomás nunca acaba, en teoría. Nunca acaba. Y en verdad, pues, acá hay un tema de continuidad, ¿no? Entonces, que yo le llamo sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Que es parte de la quinta, ¿no? Como que la quinta y hasta lo que viene. Y acá creo que es importante que uno pueda asegurarse pues, que realmente eso se mantenga. Y una buena forma como práctica sería pues generando los procesos, siguiendo con las capacitaciones, formando embajadores, formando equipo de trabajo, las auditorías constantes. O sea, hay diferentes prácticas como tal que serían bueno trabajarlo, pero la idea es que se tenga algún tipo de
de lineamiento o de repente algo que esté estandarizado, ¿no? Que realmente se mantenga. Así como en su momento en la parte de negocio de continuidad de negocio, igual por ese punto, ¿no? Continuidad 5S. Porque algo que también pasa, y también tú lo sabes, José, es que en muchas empresas, o sea, hay bastante entusiasmo por el tema 5S, lo avanzan, lo practican y lo implementan, ¿no? Y todo bien, pero a veces quien está de repente como líder de esas cosas se va y se va con todo, pero ¿no? Al final se cae todo y es un tema que yo he visto en muchos casos y es más complicado todavía porque ya no solamente se va con todo el tema de la experiencia y demás, sino que la gente se queda con la sensación de que al final no resultó. Y a la persona que entra después se carga con toda esa mochila, ¿no? Uy, se carga. Entonces, con todo como que, oye, pero si se va, se cae todo, o sea, no, ya no te creen. Entonces, por eso es que es importante generar alineamientos, ¿no? O sea, generar alineamientos que independiente de quién esté o que no esté, hay un tema de continuidad. Y es más, también creo que una buena práctica, que ya un poco con la parte de liderazgo, que es lo que al menos yo comparto, es que para mí realmente el liderazgo no va tanto hacia la persona que es quien necesariamente impulsa, quien está adelante, quien empuja, sino también que debe formar líderes. Así que si en este caso quien esté de repente como un líder de 5S, quien esté encargado de todo el sistema, tiene que buscar generar pues, que más gente también pueda seguirlo trabajando, ¿no? Generar embajadores, generar líderes. Total. Y si se va, bueno, se irá, pero ya habrá continuidad, pues, ¿no? Entonces es importante que realmente se mantenga esto, ¿no? Porque si no, se seguirán cayendo y habrá un poco de repente que la gente ya no va a querer tanto trabajarlo o lo hará por compromiso, pero compromiso no del bueno, sino del malo, porque ya hay un tema de obligación, ¿no? Entonces es bueno que también la gente vea esto como una oportunidad para poder estandarizar y pues al final se mantenga en el tiempo, ¿no? Buenísimo lo que dices porque es importante, ¿no? La mejor forma de hacer que esto se estandarice o que esto se mantenga en el tiempo es formar a la gente, formar esos líderes que necesitan que lleven el proceso. Una de las formas que creo que también sirve mucho es el benchmarking, tratar de ir motivando frecuentemente a tus equipos, porque a veces viene el tema, ¿no? Ya, oye, trabajo, lo mantengo, todo, y darle esa visión nueva de visita a una empresa, visita otra empresa, mira cómo lo hacen, te refresca o te motiva, oye, ¿verdad? Mira, ¿por qué no hacemos esto? Y te da nuevas ideas. Creo que también el benchmarking es importante. Y finalmente, también la motivación, ¿no? Mantenerlos siempre motivados, como bien hablábamos, no necesariamente económicamente, sino también públicamente, mostrarlos, tratar de ponerlos en el espejo o en la vitrina de todo el esfuerzo que vienen haciendo. Eso ayuda a que la gente pueda mantenerse motivada a lo largo del tiempo, ¿no? Claro que sí. Y bueno, una última más de repente en este punto del post, que como un poco ya lo comentabas hace un momento, pues el tema de las buenas prácticas, ¿no? De repente buscar referencias, ¿no? Entonces creo que ahí, por ejemplo, hay una gran oportunidad que he visto en el tiempo ya por la experiencia, es que a veces muchas empresas, de repente, o viendo los que están en la evaluación del premio, pero muchas son un poco más renuentes a mostrar las cosas, como que se lo llevan un poco más hacia la interna, no lo comparten, como que sienten que es algo que no debería ser así. Pero pierden oportunidad, pues, porque al final, cuando eso se genera como tema de cultura, que cultura ya no solamente en empresas, sino cultura en general con más personas hasta externas, hace que también más gente pueda poner en acción de repente buenas prácticas, pueda buscar referencias, motivación, porque también eso ayuda, por ejemplo, para el convencimiento. O sea, a veces cuando uno, como comentabas el benchmarking, ¿no? Cuando uno comenta, oye, mira, somos una empresa de alimentos, pero fíjate que nosotros tenemos 5S, pero hay 20 más que lo han hecho. ¿Qué opinas? ¿Queremos ser parte de los que no hacemos o queremos ser parte de los que quieren hacer cambio? Total. Como que ya un poco también los convences por ahí. Entonces también creo que es bueno buscar siempre esos aliados externos, sean evaluadores, sean auditores, sea gente que de repente pueda auditar inclusive de manera externa y pueda apoyarte con este proceso. Nos ha tocado un poco también de esos puntos de ser externo, más como un tema de evaluación post para que también la gente pueda ver como que otras prácticas. Y es bueno que también se pueda generar a nivel de cultura empresarial, que realmente se pueda replicar. Y creo que ese es un buen punto a comentar, ¿no? ¿Qué opinas? Excelente, yo creo que sí. Definitivamente el benchmarking va a ser un tópico importante porque siempre te va a tener esta competencia sana, seguir mejorando contra ti mismo, que creo que es lo que buscamos, ¿no? Que la gente en esa cultura siempre quiere hacer mejor. Por eso que le hablamos proceso de mejora continua, ¿no? Exacto. Excelente. Bueno, entonces Jefferson, vamos a hacer esta parte de colocar ciertas preguntas, un ping-pong así de algunas preguntas que te puedan, para que nos las puedas responder rapidita. ¿Ya? ¿Dale? Una persona que admiras. Una persona que admiro. Sí. Taichi Ohno. Taichi Ohno. Muy bien. Si tuvieses que viajar a algún sitio que no hayas viajado, ¿dónde sería? Japón. Yo suponía que ibas a decir eso. Bueno, un libro que recomendarías, de cualquier cosa que hayas leído o algo. Un libro que recomendaría, a ver, algo básico, ¿qué podría ser? Muy buena pregunta. Tengo varias en mente, pero no sé por dónde empezar. Pero imagino que acá, de repente, el básico que podría ser es el de 5S en planta. 5S en planta. Buena, esa es buena. Y si tuvieses la oportunidad de tomarte un vinito o una cervecita con una persona
cultural de la historia, famosa de la historia, ¿quién sería? Famosa de la historia. Bueno, yo creería que por el acontecimiento y el impacto, Miguel Grau. Miguel Grau. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué Miguel Grau? Creo que en general hay muchas personas dentro de acá del país que han hecho varias cosas y me parece bueno que siempre se refleje eso. Y al menos dentro del tema de historia pues he visto mucho el tema de impacto de civismo, ¿no? Del tema de ética, y creo que es una buena persona que lo representa, ¿no? Uy, qué buena, qué muy buena, muy buena. No, con esto muchísimas gracias. Buenas respuestas, por favor, y gracias por la invitación nuevamente, por participar. Ok, entonces, vamos a hablar de esta última parte. Gracias por toda la experiencia que nos has contado, que nos ha ayudado con muchos tips. Creo que esto aporta mucho a todas las personas que nos siguen. Ya saben, parte de los tips que hemos entendido y aprendido es en un proceso de implementación. Hoy hablando de diferentes industrias y de diferentes roles y posiciones, creo que nos ha ayudado a entenderlo un poco mejor. Nuevamente, agradecerte, Jefferson, por hoy día acompañarnos y las palabras que quieras decirle a toda la audiencia que nos está acompañando el día de hoy. Claro que sí, José. Bueno, para que nada, muchas gracias. Como lo comentaba al inicio, es una bonita oportunidad para compartir, para hacer que más gente pueda ver esto, que de repente alguien lo puede ver de manera externa como algo muy difícil. Realmente es algo que requiere esfuerzo, pero sí requiere un tema de compromiso, sobre todo para trabajarlo. Un poco lo que podría comentar también a las personas es que ya hay muchas más que han pasado por este proceso desde cero o más avanzados en diferentes lugares, en diferentes roles también. Y sería bueno que cuando ustedes quieran avanzarlo, quieran trabajarlo, no lo hagan solos, ¿no? Pueden buscar apoyo, soporte, así como temas de mentores, por ejemplo, gente que tenga un poco más de experiencia y sin miedo a consultarles, ¿no? De repente pedirles tips, apoyo, buscar de repente canales, libros, recursos que hoy día hay bastantes disponibles para que puedan trabajar esto con mayor acompañamiento, ¿no? Acuérdense siempre buscar aliados para que uno pueda trabajar mejor el esfuerzo. Y eso sería más que nada lo más importante, porque todo lo demás a nivel de información está disponible, creo, en diferentes lugares, pero más que nada ese tema del acompañamiento, la experiencia, y buscar bien a las personas también para que uno pueda darse el soporte necesario, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Hoy es el episodio 11 y estamos con este tip fuertísimo que es cómo poder implementar las 5 S en este tipo de industrias, de variados tipos de industrias y de diferentes posiciones y roles, ¿no? Así que nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. ¿Sí? No quiero dejar pasar a todas las personas que nos acompañan que puedan seguirnos, por favor, suscríbanse en el canal para que también así podamos seguir haciendo más invitados y podamos tener más tópicos y más tips que darles. También los invito a seguir. ¿Qué tal la producción el día de hoy? ¿Qué te pareció la producción? Muy bien, excelente. ¿Sí? Está buena, ¿no? Entonces, claro sí. Los amigos de Alucina On, muchísimas gracias para que nos puedan seguir apoyando, nos sigan ayudando. Un espectacular trabajo que han estado haciendo a lo largo de los podcasts, ¿no? A la Escuela de Arte Visual, también para que nos acompañen. Ellos vienen ayudándonos también en este soporte, en todo este trabajo, en esta producción. Parece fácil, no lo es, ¿no? Y son unos capos también, vienen ayudándonos muchísimo. Y amigos, simplemente invitarlos a seguirnos en el canal de 5S Solet. Muchas gracias, que estén muy bien. Cuídense. Hasta luego. Gracias nuevamente. Gracias, Cuídate.